El verbo crear y el verbo creer en primera persona se conjugan igual. Yo creo lo que creo. Hola, estás escuchando tu podcast Compás de Vida, un espacio de reflexión, ideas y conocimiento que te acompañará en el proceso para transformar tu vida. Soy Salomón Dabá y si me lo permites, seré tu guía en esta aventura para crear tu plan de vida. Cuando yo era chico, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaban de los circos eran los animales. También a mí, como a otros, después me enteré, me llamaban la atención los elefantes. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de su peso, tamaño y fuerza descomunal. Pero poco después de su actuación, y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a esa pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera que apenas estaba enterrado en la tierra unos centímetros. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal, capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, con facilidad podría arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los grandes. Pregunté entonces a algún maestro, o algún padre o algún tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapa porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo la verdad haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, me olvidé del misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se hacían la misma pregunta. Hace unos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo bastante sabio para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado unido a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en ese momento el elefantito empujó, tiró, sudó, tratando de soltarse, y a pesar de todos sus esfuerzos no lo logró. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar, y también al otro y al que le seguía. Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no se escapa porque cree, pobre, que no puede. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Este es un cuento que se llama El elefante encadenado, de Jorge Bucay. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio número 3 de tu podcast Compás de Vida. Hoy quiero que platiquemos de la crisis y cómo esta, si te pones a pensarlo, es una oportunidad de transformación y de crecimiento mucho más de lo que es un problema. Al momento que estamos grabando este podcast, estamos en el año 2022, marzo del 2022. Y como sabrás, el mundo llevamos más de 2 años inmersos en la pandemia del COVID-19. Hemos pasado, no importa en qué país estés escuchándome, hemos pasado por encierros, hemos pasado por estudio remoto o por no estudio, hemos estado encerrados con la familia, algunos lo han pasado solos, algunos han trabajado remoto, otros han tenido que ir a trabajar aún con la pandemia, otros no han tenido trabajo. En fin, cada quien lo hemos vivido de una forma distinta, pero es un hecho que esto ha sido una crisis mundial y no creo que ha habido una sola persona en el mundo que no le haya pegado de alguna otra manera a este tema. Mi intención no es hablar hoy del COVID-19 como tal, creo que hay muchos que han hablado del tema y no es lo que quiero decirte. Lo que quiero contarte es que, así como la historia del elefante, hay muchas cosas que nos han dicho que no son ciertas. Y hay muchas cosas que no nos han dicho que sí son ciertas. Y es un poquito dramático que no nos detengamos a cuestionar y a preguntar las cosas y que creamos muchas de las cosas que nos dicen. He seguido muy de cerca el tema del COVID-19, por ejemplo, desde hace 2 años. Uno de los temas que me apasiona es la ciencia en general, la medicina.
Y es por eso que me he dedicado muchas horas a investigar, a analizar, y no desde el punto de vista de la prensa tradicional, sino desde el punto de vista de los mejores investigadores a nivel mundial, los que están encabezando las investigaciones, los científicos, los estadistas, que están tratando de entender qué es lo que está pasando y cómo poder darle la vuelta a todo este tema del COVID. Y el problema está en que cada uno de nosotros, desde su trinchera, desde su país, desde su idioma, nos hemos de alguna otra forma guiado por lo que nos dicen los medios de comunicación y las autoridades. Es un hecho que ningún país realmente ha logrado controlar la pandemia, y es un hecho que ningún país ha encontrado la fórmula mágica para trabajar con el COVID y para poder funcionar de la mejor manera en todos los sentidos con el COVID. Tomando en cuenta la parte médica, tomando en cuenta la parte emocional, la parte económica, la parte social. Y si te pones a ver, esta pandemia y esta crisis del COVID-19 toca todas las diferentes facetas del ser humano. Y bueno, una de las cosas que creo que más, una de las palabras que más se han utilizado en los últimos años con todo este tema es la palabra crisis. Te voy a leer una definición de la Real Academia de la Lengua Española. Me gustan mucho las definiciones porque el problema es que muchas veces usamos una palabra sin siquiera saber realmente lo que significa. Y a lo mejor lo que significa para mí no es lo que significa para ti. Entonces cada quien habla de la misma palabra, pero el significado y la interpretación es diferente. Y es por eso en donde una definición, en este caso de la Real Academia Española, que es la que controla el idioma español, nos puede dar un poquito de luz de realmente qué significa la palabra, y entonces a lo mejor poder cambiar un poquito el significado que le damos. Y cito literalmente. 1. Cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en la que estos son apreciados. 2. Intensificación brusca de los síntomas de una enfermedad. 3. Situación mala o difícil. Si te pones a pensarlo, y termino la cita, si te pones a pensarlo desde lo que dice esta definición, una crisis simplemente es un cambio profundo de consecuencias importantes. La palabra crisis viene del griego, es un verbo en griego que se llama krinein, que significa separar o decidir. El sustantivo de ese verbo se llama crisis, con K, que significa juicio o decisión. Estudiando un poquito esta palabra y la historia de este tema, encontré a un autor que se llama Stephen James Benete, que es un profesor de estudios de la comunicación de la Universidad de Mississippi, que dice: la crisis es un proceso de transformación en el que no se puede mantener el sistema antiguo. Te lo digo otra vez. Crisis es un proceso de transformación en el que no se puede mantener el sistema antiguo. Todo lo que nosotros creíamos antes del COVID-19 dejó de ser real, dejó de existir. Y llegó una nueva realidad. Una de las cosas que más dramática se me ha hecho de todo este tema del COVID, y tiene que ver precisamente con ese punto de la crisis, es que hay ciertos factores y ciertos elementos muy importantes que yo en lo personal, en los idiomas que yo hablo, no he encontrado casi información al respecto a nivel medios de comunicación y a nivel información oficial de los gobiernos. Y esto es, por ejemplo, que uno de los factores de riesgo más importantes para la gente que contrajo COVID es, por ejemplo, la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Otro de los puntos es que se habló un poco de los efectos de la vitamina D, y sobre todo desde el punto de vista de que uno de los riesgos más importantes en caso de contagiarse de COVID es para la gente que tiene el sistema inmunológico debilitado, ya sea por alguna enfermedad o por malos hábitos. Y eso es lo que entonces me pregunto, ¿por qué no se ha hecho un esfuerzo global o local en cada país para trabajar y fortalecer el sistema inmunológico de la población? ¿Y a qué me refiero? Hay demasiada investigación atrás
de cuáles son todos los elementos que sí podemos controlar para aumentar y mejorar nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo te explicas que haya gente que se contagió de COVID y ni siquiera tuvo síntomas, y a lo mejor ni se enteró porque se hizo la prueba, y hay gente que se enfermó de COVID y le fue muy mal, y bueno, tristemente hay muchos millones de personas que han muerto en todo el mundo por la pandemia? Y el punto está en que me he preguntado mucho cómo está todo este tema de cuáles son esos factores que podemos nosotros hacer, qué es lo que sí puedo yo hacer para mejorar mi salud, para mejorar mi sistema inmunológico, para poder fortalecerme y evidentemente en caso de contraer COVID, que sea mucho más leve, que fue de hecho lo que me pasó hace un par de meses, o inclusive ni siquiera sentirlo, y más allá, ¿cómo puedo hacer para mantener una vida sana? Más allá de la pandemia del COVID-19, una de las grandes pandemias que tenemos hoy en día en la humanidad es la obesidad. Como tal, como lo escuchas, la obesidad es un problema de salud mundial muy fuerte. Sobre todo se da, por ejemplo, en países como México, como Estados Unidos. Y bueno, no he visto todas las estadísticas de todos los países de Latinoamérica o España, pero es un hecho que la obesidad está subiendo. Se me hace dramático ver a niños en la ciudad donde vivo, en Israel, niños relativamente chicos de 8, 9, 10 años, en una patineta eléctrica, en cualquiera de sus modalidades, en vez de caminar, teniendo una Coca-Cola, unas papas o frituras en la mano, con un problema evidente de obesidad y los papás sonriendo como si fuera una gracia. No los juzgo, pero bueno, creo que es un problema muy, muy grave. Y pensando en todo esto, es que empecé a analizar el tema de la crisis y empecé a analizar cómo poder darle la vuelta a la crisis, cómo poder convertirla en una oportunidad y como dicen las definiciones que te comenté, que te leí, cómo poder transformar este proceso en algo mejor, cómo poder utilizarlo como una oportunidad. Hay una palabra que me encanta que se llama impas. El impas, la mejor forma de explicártelo es, imagina a un trapecista que está colgado del trapecio, meciéndose, y en algún momento suelta el trapecio y se lanza para agarrar el otro trapecio. Este es el momento que todos decimos, ¡ah!, ¿no? Cuando está volando en el aire. Ese momento es el impasse. Es el momento en el que el trapecio anterior ya lo soltó, lo que tenía ya lo soltó, pero todavía no logra agarrar el otro. Son esos segundos que está volando y que tiene que hacer su mejor esfuerzo para estirarse y agarrar el siguiente trapecio, y si no, caerse a la red de seguridad, en caso de tenerla, claro está. Y me gusta mucho esta analogía porque es tal cual lo que pasa en una crisis. Una crisis es cuando súbitamente algo pasa, hay un cambio profundo de consecuencias importantes, como lo dice la definición, y que ya no podemos regresar a lo anterior. El sistema antiguo ya no puede regresar, ya no hay forma de regresar a la época pre-COVID, ya no existe, ya pasó. Y lo nuevo es algo diferente, pero es algo que no conocemos todavía. Me pongo a pensar, por ejemplo, en cuántas veces, no sé si te ha pasado, que ves algo y no entiendes qué es y necesitas alejártelo. Hasta que no lo alejas, no puedes entender realmente qué es. Imagínate que estás viendo una imagen súper cerca de ti, casi a unos cuantos centímetros de tus ojos, y es muy poco probable que entiendas lo que estás viendo. Hasta que no lo alejas, no vas a poder ver la foto completa. Y yo creo que la crisis es exactamente eso, es cuando hay un cambio importante, no puedo regresar a lo anterior, y por la misma desesperación de estar volando, de estar en ese impasse, estar en esa situación de que no me puedo agarrar todavía de lo que sigue, o sea, lo que sigue todavía no lo tengo seguro, no sé qué es todavía, no sé incluso si pueda llegar a lo siguiente, es esa desesperación y ese estrés y toda esa sensación de no poder controlarlo y de estar flotando y volando, la que no te permite ver más allá y ver las cosas desde una perspectiva diferente. Y pensando todo esto, es que en Compás de Vida
me di a la tarea de crear un programa que te permita a ti como volver a empezar. Incluso el nombre que le pusimos a este programa se llama Reiniciando mi vida. Y esto quiere decir, es un programa que te permite como detenerte un segundo y volver a empezar. Así como cuando apagas tu computadora porque algo no funciona bien. Y es como, a ver, me quiero ir a dormir, quiero despertar y quiero empezar de nuevo. El problema está en que estamos tan inmersos en la rutina diaria, en los hábitos, ya sea que estés encerrado o no, ya sea que estés vacunado o no, ya sea que te haya dado COVID o no. No importa cómo hayas vivido la pandemia, es estar en una situación tal que que necesitamos hacer un alto para poder empezar de nuevo y empezar a ver cuál es esa nueva realidad, cuál es ese nuevo trapecio, cuál es ese nuevo proceso, cuál es ese nuevo sistema en el que estoy empezando a funcionar. Y eso es lo que te quiero ofrecer en este programa. Es un programa en línea que tiene el objetivo de trabajar con las áreas más importantes que tienen que ver con tu vida, tienen que ver con las áreas más importantes que tienen que ver con fortalecer el sistema inmunológico. Y son algunos pasos, posiblemente suenen muy simples, pero son muy profundos, que son los que te van a permitir empezar otra vez, que te van a permitir arrancar y tener esa sensación de volver a empezar, como aquella locomotora que cuando una locomotora empieza a caminar, por el peso de la misma y del tren, necesita una fuerza muy grande para romper la inercia de no estar caminando, y es por eso que al principio un tren camina muy muy lento y necesita una energía bestial para arrancar, pero conforme empieza a arrancar y empieza a tener la inercia, cada vez le es más fácil moverse y cada vez requiere menos fuerza, aunque es paradójico. Lo mismo pasa con este proceso. La idea es darte ciertos pasos que a lo mejor al principio puede ser un poco complejo porque tienes que romper muchos hábitos. Lo que tienes que preguntarte, como la historia del elefantito, ¿no? Como, ¿cómo le hago para romper todas esas creencias y esas ideas viejas y empezar a preguntarme nuevas cosas y empezar a crear nuevos hábitos? En este programa vamos a trabajar con tu cuerpo, empezar a entender cuál es la relación con tu cuerpo y empezar a escuchar tu cuerpo. Creo que es una de las partes más importantes. Y una vez que empiezas a escuchar tu cuerpo, es empezar a revisar cómo está, cómo necesitas que esté, así como lo comenté en otro capítulo que hablamos del peso. Y vamos a platicar mucho también sobre el tema de la comida, de bajar de peso, de ciertos hábitos alrededor de la comida, de forma tal que, aunado al tercer elemento de ese módulo, que es el ejercicio y el movimiento, en conjunto esas tres cosas, el cuerpo, la alimentación y el ejercicio, que es como esa parte mínima necesaria para poder empezar a funcionar. Puedo hablar horas enteras del tema y no te quiero aburrir con tantos detalles, y te prometo que haré algunos otros episodios sobre el tema. Pero, por ejemplo, uno de los grandes demonios que tenemos en la comida son los endulcorantes y el azúcar. Es uno de los grandes villanos de nuestra vida. Y se le ha hecho tan mala fama a otras cosas como las grasas, que resulta que el villano más importante, que es el azúcar, nadie lo toma en cuenta como villano. Apenas estamos empezando a hablar del azúcar como un villano. Es deliciosa, me encanta, pero eso no quiere decir que sea buena, y sobre todo en las cantidades en las que lo comemos. De todo esto hablaremos en el programa. Y la idea es que una vez que empiezas a controlar todo esto, viene la segunda parte. El segundo módulo es donde vas a trabajar el sueño y el descanso, vas a trabajar el estrés como una forma de poder tener más energía y como una forma natural del cuerpo y de nosotros como seres humanos para poder avanzar, y no como un demonio como lo vemos. Es como tratar de cambiar la perspectiva del estrés. Y hablaremos un poco de la meditación. No soy maestro de meditación, no soy experto en la materia, pero sí quiero darte algunos elementos que te pueden servir para poder empezar a tener esta práctica. Y justamente esos elementos de la alimentación, el descanso, bajar el estrés, son de los elementos más importantes
para fortalecer el sistema inmunológico. Y es por eso que en este capítulo empezamos a platicar de la crisis y empezamos a hablar del COVID-19, porque van muy de la mano. En el momento en que yo mejoro mi alimentación, como diferente, hago más ejercicio, descanso mejor, duermo las horas que tengo que dormir, bajo el estrés, utilizo a lo mejor herramientas como la meditación para poder mejorar mi vida, para poder sentirme mejor. Todo eso va a hacer que baje de peso en caso que lo necesite, o suba de peso en caso que lo necesite, mejore mi salud, me enferme menos, tenga mejor energía, tenga mejor estado de ánimo y pueda entonces funcionar mejor y resolver mejor. Y en el momento en que empiezo a tener prácticas como la meditación, por ejemplo, uno de los beneficios es que los dos lados, el área que une los dos hemisferios del cerebro se empieza a fortalecer y crecer de forma tal que muchas de las cosas que son inherentes del lado izquierdo, como es el razonamiento o la solución de problemas, se ven beneficiados del trabajo en equipo del lado derecho, que es la parte creativa. Es donde empezamos a resolver los problemas de una forma más creativa. Y todo esto es gracias a poder tener ciertas prácticas y ciertos hábitos más sanos y más eficientes. El último elemento importante de este programa, vamos a hablar del dinero y la riqueza. ¿Por qué lo incluyo como un tema importante? Porque yo creo que es una de las cosas que más se vio afectada y se está viendo apenas afectada en el mundo, es el tema económico. Es evidente y es obvio que a todo el mundo nos pegó de alguna u otra manera la crisis del COVID-19 con respecto a nuestras finanzas. Algunos mucho más, algunos mucho menos. Y lo que quiero platicar contigo en este módulo del dinero y la riqueza es empezar a cambiar un poco los significados y empezar a cambiar un poco la forma en la que ves el dinero, cómo lo interpretas, cómo es tu relación con el dinero y con la riqueza, de forma tal que puedas empezar a romper muchas de esas historias que tenemos, todas esas, como la historia del elefante, y es por eso que empecé con la historia de ese elefantito, que me encanta la historia, porque es precisamente como funcionamos. Nos han enseñado muchas cosas nuestros antepasados, o las aprendimos, así como ese elefante aprendió que no puede escaparse porque está atado a una estaca. De igual manera, tú tienes muchas estacas que son las cosas que te están deteniendo, las cosas que te impiden avanzar, las cosas que te impiden moverte hacia adelante. Y en este módulo vamos a trabajar algunas de esas estacas con respecto al dinero y a la riqueza. Quiero cerrar este capítulo, este episodio del podcast, con una reflexión. Lo que ya pasó, lo que teníamos antes del COVID-19, ya pasó. No hay forma de regresar a eso. Suena ridículo, pero el pasado ya pasó. No puedo hacer nada para regresar a la época pre-COVID. Y es hasta ridículo hablar de eso porque ya pasó, ya no existe. Y no tengo forma de regresarlo porque el mundo es diferente. El mundo está en una nueva situación. Estamos en un nuevo momento como humanidad. El futuro es muy incierto. Hace 2-3 semanas el mundo parecía uno y teníamos ciertos problemas y se avecinaban ciertos problemas económicos a nivel mundial por las consecuencias del COVID-19. Y de repente a un dirigente político en Rusia se le ocurrió invadir el país de al lado, Ucrania. No voy a hablar de política, pero ese hecho volvió a cambiar las cosas. Y hoy en la mañana que estaba revisando las cifras del COVID a nivel mundial en la página de la Organización Mundial de la Salud, estamos empezando a subir otra vez en la pandemia. Estamos empezando a tener nuevos brotes de una nueva cepa. Y evidentemente es un tema que no va a acabar, porque a fin de cuentas no estamos solucionando el problema de fondo. Y esa es justamente mi intención con este programa. Lo que quiero es que podamos todos, y espero que poder llegar a la mayor cantidad de gente posible, darnos un respiro, volver a empezar y empezar en las cosas importantes. Si te vacunaste o no, no me importa, eso es lo de menos, es irrelevante si te vacunaste o no. Lo importante es que busques la manera de mejorar tu salud, que busques la manera de comer más sano, que busques la manera de descansar mejor, de mejorar tus hábitos de sueño, de mejorar tus hábitos para utilizar de una manera mucho más eficiente el estrés, de aprender a manejar tu relación con el dinero, en fin, volver a empezar en esa nueva realidad. Esa es mi intención con este programa, con todo esto. Déjame tus comentarios en la plataforma en donde estés escuchando este capítulo. Por favor, ayúdame a compartirlo, es muy importante.
Estamos apenas con el capítulo 3, con el episodio 3. Queremos llegar a muchísima gente. Queremos realmente hacer la diferencia. Es parte importante de mi misión poder hacer la diferencia con la gente. Pero necesito tu ayuda compartiendo este podcast, compartiendo este episodio. Me ayuda muchísimo tu retroalimentación. Dale 5 estrellas al podcast, bájalo, compártelo y ayúdame por favor a hacer crecer la comunidad. Me despido de ti. Nos vemos en el siguiente episodio y que tengas una excelente semana.